Las elecciones del 2021 acabaron con una elección muy pegadita entre Keiko Fujimori y ganó Pedro Castillo. Pero para muchos partidos políticos esas elecciones no han terminado. Las acusaciones de fraude y toda una recatafila de ataques que nunca se probaron han dañado mucho la democracia, sobre todo en un país en el cual solo durante los 3 minutos en que votamos los 33 millones de peruanos, todos somos iguales. Es muy complicado señalar en un régimen tan precario y una democracia tan precaria que el voto de unos no vale frente al voto de otros. Esas acusaciones de fraude sin pruebas ha traído a que nuestra democracia se precarice aún más. Y ahora, como parte, digamos, de este coletazo de muchísimos enojos ante el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC, el Congreso está impulsando varios proyectos que buscan amarrar las manos de los que dirigen estas entidades electorales. Para hablar de este y otros temas, estamos con Luis Pastor, abogado constitucionalista. Buenos días, Luis. Cuénteme qué opina de estos proyectos que están ahorita moviéndose en el Congreso y que buscan, digamos, de algún modo acusar a las autoridades electorales peruanas. Se entiende que esto es un tema técnico-político. Ahora, las iniciativas también, ya estamos acostumbrados, surgen en determinados momentos, ¿no? ¿Cierto? Nada es casual. Tal vez, digamos, el análisis jurídico también si se desliga del político, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, voy a hacer la especulación también. En mi especulación, el informe de esta comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está referido a un tema de las protestas violentas y pacíficas, también se ha pronunciado, o sea, ha hecho mención al tema, por ejemplo, del tema electoral y al tema inclusive de la elección del defensor del pueblo, ¿no? O sea, se han adelantado cuando el tema, digamos, ellos no venían para eso, venían para otra cosa. Entonces, da la impresión que esta iniciativa de Acción Popular y de otros partidos, ¿no? En particular Patricia Juárez, tengo entendido, va a que también en el artículo 99 de la Constitución también se pueda acusar constitucionalmente en hechos que configuren violación de la Constitución a los magistrados del jurado, RENIEC y del OMPE, ¿no? Pero realmente está dirigido fundamentalmente al jurado, porque el jurado crea derecho. Una resolución del jurado es intocable. Hasta hace poco era intocable totalmente, ni siquiera el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cierto? Te comento porque yo litigo en el jurado. Y entonces hubo una resolución 721 que creó un régimen de impunidad a los alcaldes reelectos. Eso fue hace 10 años, ¿no? Bueno, presenté una denuncia constitucional que fue archivada en esa época civil. Y no nos quedó otra alternativa de promover la modificación del artículo 194 de la Constitución. Gracias a eso ya no hay reelección inmediata, porque si lo hubiera, no se podría vacar o sancionar a alcaldes reelectos si cometieran actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, pero, digamos, ese es un caso de... Pero la reelección inmediata, digamos, en general, per se, no es mala per se. Me parece que... No es mala. Sino que el jurado decretó que cuando la infracción se comete en el periodo anterior, no es sancionable. O sea, si en el ejercicio yo cometo una infracción, pero la resolución sale en la siguiente, cuando fui reelegido, entonces, por lo tanto, no es sancionable. Lo cual promovió mucho para que se utilice las rentas públicas para las campañas reeleccionistas de las municipalidades. ¿Okay? O sea, el tema no es que haya reelección, no hay problema, porque la experiencia ayuda a mejorar en su segundo o tercer mandato, etcétera, ¿no? Sino es el incentivo que se generó al crear esta resolución 721, dar la facultad para que no se pueda sancionar. ¿Okay? Ese fue el problema. Entonces ahí atentaba con un tema eminentemente constitucional. Bueno, pero han pasado 10 años, tuvo su cura, pero no por la vía que debería ser, ¿no? Entonces, claro, considero que esta iniciativa, claro, en estos momentos
si lo vinculamos a las elecciones del año 2021 y lo que se venga, ¿no? Pero bueno, las tendencias me parece que va a ser a que va a haber un cambio, digamos, de la correlación política, ¿no? El mapa político creo que va a cambiar, ¿no? Por los cuestionamientos que hay tanto al Congreso, al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, de todas maneras, tal vez la RENIEC y la OMPE son casos muy peculiares porque sus roles son más que todo administrativos, aun cuando tienen rango de magistrados, pero las decisiones del jurado deberían ser revisables, ¿no? Bueno, ya son revisables a través del Tribunal Constitucional. Ahora, el tema ya no son las decisiones, sino las individualidades, ¿no? ¿Se les podría acusar, investigar? Ese es el tema. O sea, ¿no? es inocultable que Patricia Juárez, desde su partido, Fuerza Popular y otros partidos, le tienen ganas a Jorge Salas. Y eso está ahí, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Y de hecho, tampoco es coincidencia que luego de, como acaba de señalar, del informe de la Comisión Interamericana, el Congreso está erizado, y ha retomado esta medida que demuestra a la comunidad internacional que Perú realmente en el Congreso no se están respetando ciertas formas constitucionales. Porque ¿en qué se basaría, digamos, el tema de acusar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones? Claro. Bueno, no creo que solamente sea a Salas, al presidente, ¿no? Porque su mandato también ya está por acabar. Creo que él subió el año 2020, ¿no? Y tiene un mandato de 4 años, ¿no? Entonces, a él le correspondería hasta el 2024, 25 en el mejor de los casos. Entonces también al que viene, ¿no? ¿Cierto? Claro, o sea, la venganza es aquí y ahora, ¿no? O sea, claro. Digamos, aquí no. Sí, y en el entendido de que se adelanten las elecciones en el año 2024, ¿no? ¿Cierto? Claro, ¿no? Pero creo que nadie debe tener corona, ¿no? ¿Cierto? Y en todo caso... nadie debe tener corona, sí, pero también un sistema electoral predecible hace que un país predecible sea, digamos, respetado a nivel internacional. Hemos tenido 3 informes que no tienen que ver con el tema directamente, pero que señalan que nuestra institucionalidad está en riesgo. Y ese es el tema ahorita, lo que se está debatiendo. O que hablen de la elección del defensor del pueblo, sobre todo, digamos, que eso ya no tiene que ver con el tema constitucional, pero estamos hablando de un Congreso que tiene una aprobación muy baja, tiene una legitimidad muy baja, y como sabe que su salida no se sabe cuándo sea, quieren tomar todas las decisiones a espaldas de la población. Y eso, digamos, yo creo que es parte del paquete, está incluida esta sed de venganza que ya es inentendible, porque estamos hablando de una elección que ya pasó, un presidente que se destituyó, una nueva presidenta, pero siguen con la sangre en el ojo para ir contra los magistrados del jurado. Eso no demuestra hacia afuera cómo nos ven. Claro, una iniciativa jurídica se ve empañada frente a hechos como lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces uno llega a la conclusión, dejemos que sea el siguiente Congreso el que analice esa situación, porque no nos olvidemos que todo el íntegro de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones que feneció el año 2000, ¿no? Todos ellos también fueron defenestrados, hasta encarcelados, ¿no? Por los hechos que nosotros supimos, claro, cuando se politizó, digamos, mal politizó el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ¿no? Pero ahí estaban recibiendo dinero de Vladimir Montesinos, o sea, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Ellos, claro, han tomado decisiones, han dirigido sus instituciones. En el otro caso, me acuerdo de un funcionario que no solo recibió dinero, sino, no sé si se acuerdan de ese video en el cual este magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, que ahorita no me acuerdo, le pedía trabajo a la esposa, a la hija, le pedía trabajo a los que trabajaban en su equipo de trabajo, a Montesinos. Entonces, obviamente, eso no tiene nada que ver, o sea, ya éticamente y penalmente es otra cosa comparado con esto. El castigo de Patricia Juárez, que forma parte, o casualidad, del partido que perdió las elecciones, ante un jurado a los cuales ellos han acusado de sus medios afines de todo, porque ¿qué no le han dicho? Pero sobre todo, para la sanidad de la democracia es que la elección no solo fue limpia, sino que hicieron una nueva encuesta hace 2 semanas, Ipsos Apoyo,
sobre quién ganaría la elección si se daría una elección entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La sorpresa para todos fue que ganaría de nuevo Pedro Castillo. Entonces, digamos, ya no se puede forzar la realidad a lo que uno quisiera. Entonces, y además, lo que yo creo que, lo que siempre dicen para no cambiar la Constitución, en lo cual yo estoy de acuerdo, es que tiene que haber predictibilidad, ¿no es cierto? Y si uno sigue metiendo mano en una cosa como las autoridades electorales, no hay predictibilidad y hace que nuestra política siga siendo frágil. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Mi respuesta en ese sentido, pues, toma en consideración un hecho fáctico, ¿no? El hecho fáctico que tú lo estás precisando con mayor contenido, ¿no? No obstante ello, también a raíz de estoy recordando, a raíz de este tema de los cuellos blancos, ¿no? También se observó que el jurado se había convertido en una especie de beneficencia pública de muchos fiscales, ¿no? Hasta el fiscal de la Nación, que fue acusado porque sus familiares justamente ingresaban al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Lamentablemente, claro. Esta precarización, ¿no? Llega a todos los niveles. Entonces, pero si la pregunta, yo mismo me pregunto, si la pregunta pues sería un atentado, digamos, que se incorpore a los vocales del jurado en el artículo 99 que permite la acusación, ¿cierto? Yo diría que jurídicamente sí es permisible. Ahora, pero se va a pronunciar en la Corte Interamericana, ya se adelantó de alguna manera, ¿no? ¿Cierto? Porque ya se sienten pasos, ¿no? Porque está muy politizado el ambiente. O sea, con este Congreso se sienten pasos siempre, ¿no? O sea, sí. Es como que todo te volteas y te metieron el cuchillo, o sea, claro. Sí está pasando. Como lo que está planteado de la modificación del Código Penal, ¿no? Para la ampliación de la pena, ¿no? Sí, a los periodistas, o sea, claro. Digamos, están ahí, están detrás de todo y ya no es serio, pues, porque ¿qué hace un Congreso? Digamos, ¿cómo se define un Congreso en la Constitución, ¿no es cierto? Es el que arma la ley de leyes, es la entidad que nos da respiro, es la entidad que nos calma la vida, o sea, para eso está el Congreso, creo. O sea, digamos, yo no soy constitucionalista, pero sé que eso sirve, no para aumentar las penas contra los periodistas porque no me gusta lo que dicen los periodistas, no para digamos, politizar un nombramiento. Ya no recuerdo un congreso que me haya tranquilizado la vida, la verdad, ya, ¿cuál sería? Sería hace 30 años tal vez, ¿no? Cuando me gustaba ver por televisión los debates entre los congresistas, ¿no? Pero ya las nuevas generaciones estarán diciendo tal vez ¿para qué existe el Congreso de la República, ¿no? Pero eso está mal, pues, porque eso habla mal de todos, o sea, no puede ser que no querramos a nuestro Congreso. Y eso está mal, porque necesitamos el Congreso, es vital. Vital para el sistema republicano. Por supuesto. Bueno, claro, o sea, una dictadura obviamente no quiere nada, pero una democracia sí. Entonces ¿no? Ya, claro. Al final vamos a llegar al origen, ¿no? Y entonces son todos los partidos políticos. O sea, el sistema político partidario, ya ni siquiera los partidos, sino el sistema legal, institucional, partidario. Desde ahí empieza todo, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en este tema, ¿no?, de los robasueldos, involucra prácticamente a todos, ¿no? O sea, todas las opciones, todas las tendencias. Ya inclusive ya uno pone en cuestión, ¿habrá realmente tendencias políticas, tendencia X y Z? O al final son, digamos, grupos lobistas, ¿no?, que se organizan porque hay un mercado, el mercado político partidario, bueno, ¿no? Si uno analiza la norma en la cual se ha aprobado en la primera votación el elevar las penas a los periodistas por el tema de difamación, uno se da cuenta que ahí no hay partidos políticos. O sea, está Guido Bellido, está María del Carmen Alba, o sea, todo el arco, digamos, ideológico está para chancar a los periodistas. Y está ahí. Y ahí ya no hay partidos políticos, ahí ya no hay doctrina, ahí ya no hay que te remitas a tu líder y que te diga lo que hay que hacer. Ahí lo que hay es sangre en el ojo. Exacto. Y chancar al mensajero. Así es, porque cuando se modifica el Código Penal, ¿qué significa modificar el Código Penal? Significa, obviamente, de que se está produciendo un fenómeno peligroso. El fenómeno peligroso serían ustedes, ¿cierto? Porque al aumentar la pena, ¿qué es lo que se está buscando? De que este fenómeno llamado periodismo sicario, digamos, baje la guardia y tengan más temor.
ese es uno de los temas de fondo del día de hoy. Habría que ver, no creo que no. Bueno, pero además no solo eso, no, o sea, digamos, los periodistas no solo nos ven como sicarios, nos ven como los que están desnudando los mochasueldos. La nueva versión de mochasueldos es juntar dinero para comprar sillas de ruedas. O sea, estamos en un momento en el cual, o sea, una congresista cree que es normal decirle a su equipo de trabajo que le den dinero donado para comprar sillas de ruedas. Y como el fin último es entregar sillas de ruedas, ¿por qué me vas a decir que lo que estoy haciendo es un delito? ¿No? O yo recibo donaciones de dinero y para mí, como mi fin último es bueno, ¿no? Entre comillas, ¿por qué me vas a decir algo? ¿No? Estamos hablando de una perversión de la ley que va más allá de todo, Luis. O sea, sí es grave lo que nos está pasando porque lo que acabas de señalar es como el mejor resumen de nuestra conversación, ¿no? De que ahorita todo ya es como que abajo es arriba y arriba es abajo, ¿no? Y claro, y de alguna otra manera el periodismo está cumpliendo un rol de control social. En las ciudades se le llama control social, ¿no? Porque la labor de fiscalización le corresponde al mismo Congreso, control institucional a la Contraloría, pero si observamos, si hacemos un análisis que ya debe existir, ¿no? Del 100% de todas las denuncias y de sus conclusiones, ¿cuál es la fuente principal? Es el periodismo. O sea, si digamos que un 70% de todo lo que se descubre viene del periodismo, y del control social. O sea, el periodismo no solo está haciendo control social, está haciendo fiscalización y muchas cosas más. Entonces, ese es el fenómeno que se quiere atacar. Entonces, obviamente, allí el análisis no es un análisis, no se está utilizando las instituciones, en este caso el Congreso de la República, para perfeccionar la normativa de tal manera que la convivencia social busque un objetivo, digamos, de la concordia, del desarrollo, del progreso, ¿no? Sino, digamos, cortarle las alas a los que impiden que yo desarrolle no mi labor política ni partidaria, sino mi labor lobista, que en buena cuenta eso es lo que está sucediendo en las diversas instituciones del Estado. Uno de ellos, obviamente el más nítido, es el Congreso. ¿Por qué razón? Porque es como una fauna de muchas opciones. El Ejecutivo es una opción. Las otras instituciones del Estado son también determinadas instituciones, ¿cierto? Pero acá, digamos, como que ellos cargan, voy a hablar del lenguaje popular, cargan con el muerto, ¿no? De todo este sistema lobista que se ha generado como consecuencia de que no hay reforma política. La reforma política es fundamental, Paola Fugaz, la reforma política es fundamental. Sí, claro. Si no se hace la reforma política realmente, que significa la reforma de los partidos, ¿no? Porque los partidos deben ser considerados ya como personas jurídicas de derecho público. Porque uno dice, no, el partido es un tema privado. No, los partidos se crean, ¿para qué? Para gobernar, o sea, para estar en la institución estatal, ¿no? Por esa razón también otro tema importante, ¿no? Es que, por ejemplo, se le ha dado legalidad al partido del señor Vizcarra, el cual está inhabilitado para gobernar. O sea, él está inhabilitado, claro, él está inhabilitado para gobernar, pero su partido sí, pero digamos, de repente él gobierna a través de otra persona. Y claro, no, pero él es el promotor del partido. Y entonces ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que el que está inhabilitado no solo para gobernar, para votar, para ser elegido, para crear instituciones que tengan que ver con el Estado. O sea, ¿no puedes ni siquiera votar tampoco? No, estás inhabilitado totalmente. Qué horror, pero eso también, o sea, digamos, votar tampoco me parece que, digamos, no puedes votar, ¿por qué una persona no puede votar? La inhabilitación, cuando viene, es como consecuencia de una acusación constitucional, ¿cierto? Implica que tu rol en el Estado es un rol, digamos, nefasto. No hay que buscar más calificaciones temprano para eso. No, claro, pero me parece, digamos, digamos, al margen de Vizcarra, con Vizcarra, sin Vizcarra. Independientemente de eso. Claro. Estoy hablando de Fujimori. O sea, ya hay un pronunciamiento en ese sentido del tribunal, ¿no? Cuando él estaba ya inhabilitado, pero quiso hacer política, ¿cierto?
Entonces la política... ¿Pero se refiere cuando quiso hacer política en Japón o acá? No, acá, ¿no? A hacer ya. política, Ya. a intentar dar declaraciones de naturaleza política, promover la creación de un partido político, etcétera, 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 ¿no? Pero eso no es rol del jurado tampoco. Claro, Ahí pero lo hizo él, ¿no? Igual. Sí. O sea, Claro, Fujimori pero se pronunció el tribunal y en ese sentido, obviamente, se le cortaron todas las alas, ¿no? Pero a donde voy al aspecto, fundamentalmente, de que las instituciones en estos momentos están siendo realmente, se han enrarecido. Y todo tiene que ver con el régimen, con el sistema partidario, el sistema político. Un militante, un voto. Es parte de un proceso de democratización de los partidos. O sea, el proceso de democratización de los partidos va a influir porque nuestro sistema republicano tiene sus propias características. Pero hay un sistema, actualmente por delegaciones, un sistema de elección de candidatos o de líderes por delegación. Obviamente allí empieza el sistema lobista, porque ya el partido realmente no es un partido, porque el partido que se crea para la mejora de una ciudad, para hacer carrera política, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que haber democracia. Si hay democracia en el sistema republicano, no hay eso mismo en las organizaciones partidarias. Claro. Pero bueno, ¿quién decide eso? El Congreso. Es que es quien le pone el cascabel al gato. Exactamente. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, desgraciadamente... Ese es el tema de fondo. Exacto, y ahorita no están en las condiciones dadas para hacer ni siquiera ni reforma política, ni lo que sigue, ¿no? Así que bueno, Exacto. Luis Pastor estuvo en las mañanas de Carlos Cornejo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.